El aceite medicinal, ¿no? Lo ponemos con signo de interrogación porque era una forma de diferenciar el aceite fijo que vimos recién. Claro, Entonces, la siguiente, Silvia, el ¿Cómo no? aceite medicinal, que es el que vamos a utilizar en base a la droga vegetal, que eran esos cogollos, ¿m? Ese aceite, cuando lo analizamos, es un producto así pegajoso, resinoso, ¿m? Que se va a obtener justamente al eliminar el solvente. Generalmente esto es lo que se utiliza: butano, alcohol isopropílico, etanol o hexano, que es lo que se usa en la industria más que nada farmacéutica. El contenido de THC y CBD puede variar según la variedad del vegetal y las condiciones de elaboración. Recuerden que las plantas tienen ciclos vegetativos. Por ejemplo, una cosa es que si yo cultivo una planta de cannabis y a los 2 meses la recolecto, es probable que no tenga todavía la concentración de cannabinoides adecuado. Por eso, claro. según el híbrido que se esté utilizando de la planta, vamos a tener distintos periodos vegetativos. Pero bueno, más allá de eso, las extracciones que se hacen, por ejemplo, se puede hacer también con etanol, que es el alcohol. Esa extracción con etanol era la más antigua, porque justamente esas famosas tinturas de cannabis que aparecían en la década del 30, del 40, tenían que ver justamente con lo que se denominaba entonces antiguamente tintura de cannabis, pero que hoy se le ha dado esta transformación de aceite de cannabis. Como ustedes pueden observar, estas cosas no son verdaderos aceites, sino que, bueno, son formas que al tener un compuesto más resinoso, más que pegajoso, simula un contexto de tipo aceitoso, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Entonces, los métodos de extracción, lógicamente vamos a tener los que utiliza la industria farmacéutica, es con extracción con dióxido de carbono supercrítico. Es un método que es el más adecuado, se obtiene prácticamente gran concentración de cannabinoides, pero lógico, es un método caro que lo puede soportar la industria farmacéutica. El de etanol es uno de los también métodos quizás más simples, son apropiados a veces para los cartuchos de vaporización, los llamados vapepen, que son como lapiceritas que simulan cigarritos, o vaporizadores, que son los vaping. Este método destruye ceras vegetales que podrían tener ciertos beneficios. Dentro a veces de esas ceras pueden haber algunos terpenos que también juegan un rol importante. Entonces, bueno, es como que las extracciones con etanol y en base a estos métodos con vaporizadores pueden hacer perder cierta eficacia. Y el aceite de oliva extra virgen es el que se hace en las casas, lo que hacen muchas veces los cultivadores, lo hacen en la cocina, pero ¿qué pasa? El aceite de oliva se enrancia fácilmente, así que no es algo demasiado adecuado. Pero a veces, como decimos siempre, es lo que hay, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de variedades feminizadas, las plantas femeninas, que son las que se utilizan, vamos a tener distintos híbridos. Fíjense que una planta común puede tener 6% de THC, que es la planta tradicional de cannabis, pero lógicamente los cultivadores buscan tener rendimientos más altos de THC, sobre todo para obtener mayores efectos recreativos. Por ejemplo, acá tenemos a la izquierda la Big Bud, que es de THC 12 a 15%, la Pure Power 8 a 15%, la siguiente. Vamos a ver en este caso a la derecha la Blueberry, que es casi fosforescente, pero fíjense la concentración que tiene, 15 a 20%. Yo creo que mirarla esta ya es alucinógena, ¿no? Como la podemos apreciar. La Early Girl tiene 5 a 10%, está un poco por encima de los cannabis común. La siguiente, tenemos también la Afghan, tenemos la Afghan de 15 a 20%, que es bastante fuerte, o la Aurora Indica, que dentro de todo es de las llamadas suaves, entre 5 y 10%. La siguiente, por favor. Vamos viendo entonces que los cultivadores van buscando alternativas para obtener o más THC a efectos de tener a veces más efectos recreativos, pero en algunas ocasiones se requiere determinadas concentraciones de THC para lograr efectos como por ejemplo en analgesia o en dolor. ¿Existen los cannabinoides químicos o sintéticos? Por supuesto, existen, están generando muchos problemas porque en estos casos se venden de manera
fraguada como elementos para saumerizar, pero en realidad son para fumar. ¿Mm? El problema que tienen estos cannabinoides sintéticos es que le agregan otras sustancias. Le agregan, por ejemplo, metanfetamina, le Mm, pueden agregar LSD, o sea, le pueden agregar un montón de cosas que la gente vuela. Así que tienen incluso nombres de fantasía que permiten a los usuarios identificarlos en los shops de cannabis, que son los negocios donde se venden productos canábicos, y de esa manera entonces son figuritas que después la vamos a ver en una próxima, que ya le permiten al usuario identificarlas. Fíjense los nombres que tienen, por ejemplo en México, Fuego de Yucatán, bueno, nombres alusivos. Ahora bien, como no están declaradas las fórmulas, los riesgos son muy altos y han ocurrido, lógicamente, decesos por el consumo, en especial de altas dosis, sobre todo cuando se mezclan con alcohol y con otros psicotrópicos. En Estados Unidos es un gravísimo problema porque ocupa el segundo lugar después de la marihuana entre las llamadas drogas ilícitas más consumidas por los alumnos de la escuela secundaria. Este es un grave problema porque los alumnos en la escuela que están consumiendo esto, fumando esto, tienen trastornos cognitivos muy importantes, trastornos de conducta muy importantes, muchos abandonan, no pueden retener o memorizar los ejercicios, los exámenes, y eso termina generando problemas muy serios. La siguiente, por favor. En esta van a ver un poco una de las por así decirlo, de las estadísticas que han sido llevadas a cabo en Estados Unidos, donde la marihuana sintética, como dijimos, en los colegios ocupa ya el segundo lugar. Fíjense cómo se dan los chicos en el colegio, ¿no? La secundaria, ¿no? Hay el alucinógeno en tercero, la salvia divinorum, no es la salvia officinalis, salvia divinorum, que es bastante alucinógena, la encontramos en México, sobre todo. Bueno, éxtasis y cocaína conforman el grupo de los 6 productos más consumidos por los alumnos de la secundaria. La siguiente. En cuanto a los spice, fíjense los diseños que tienen, esos ojitos, esa cosa con colores bien llamativos, hace que el usuario ya los identifique rápidamente. Pero bueno, tiene muchos efectos adversos, ¿no? Taquicardia, vómitos, agitación, hipertensión arterial, puede alterar la percepción, en este caso los sonidos, puede alterar también incluso distorsiones visuales, puede ser muy peligroso para quien va manejando y confundir un semáforo. Bueno, y ha causado muchos cuadros psicóticos, gente que la hemos visto en la calle, sobre todo los homeless en Estados Unidos, que consumen esto, lamentablemente, porque no es muy caro, y desgraciadamente entran en cuadros de psicosis donde es muy difícil manejarlos. La siguiente, por favor. Entonces, el sistema endocannabinoide, que es el sistema propio que tenemos en nuestro cuerpo tenemos receptores para cannabinoides. Ahora uno dirá, ¿cómo? ¿Nuestro cuerpo ya estaba predestinado a que íbamos a fumar marihuana? No, no es eso. Simplemente que había receptores porque nuestro cuerpo fabrica cannabinoides. ¿Cuáles son esos cannabinoides que fabrica nuestro cuerpo? Bueno, son dos, la anandamida y el 2-araquidonil glicerol. Ese araquidonilglicerol es un compuesto que tiene también funciones dentro del cuerpo, al igual que la anandamida. Esos compuestos van a tener inserciones dentro de los llamados receptores, y tenemos de dos tipos receptores. Los CB1, es C y B larga significa cannabinoide, ¿no? Abreviado, cannabinoide 1 y cannabinoide 2. El CB1 está situado en el sistema nervioso, básicamente en ganglios de la base, en la retina, hipocampo, cerebelo, y de esa manera cualquier agonista del receptor CB1 va a tener una implicancia directa en el sistema nervioso. Los receptores CB2 están más que nada localizados en el sistema inmunológico, van a participar en los mecanismos de inflamación y dolor, de manera tal entonces que en este simple esquema que estamos viendo, vamos a ir viendo hacia dónde van a apuntar los agonistas. Si yo voy a dar un agonista CB1, es muy probable que va a actuar lógicamente en sistema nervioso y va a poder contemplar una aplicación de enfermedades que pueden ser del sistema nervioso en general, ansiedades, depresiones, pero también puede tener que ver con neurodegeneración. El receptor CB2 está en la parte inmunológica y atención, no significa siempre que el estímulo sobre el receptor CB2 sea siempre inmunoestimulante. Puede ser inmunodepresor.
hay ciertos cannabinoides que tienen un comportamiento dual y que permiten incluso incorporarlo en enfermedades autoinmunes porque funcionan como inmunoreguladores. En la autoinmune, recuerden que no hay que dar generalmente sustancias inmunoestimulantes continuas, hay que modular ese efecto. La anandamida, el nombre proviene del sánscrito y significa felicidad. Es un poco ese compuesto que nuestro cuerpo genera en condiciones de recompensa. Vamos a suponer que tuvimos un día terrible, un día agobiante. Llega la noche y uno dice, bueno, me quiero descansar un poco, quiero ponerme bien, tener una recompensa, buscar algo que mejore nuestra calidad de ánimo, y ahí el organismo empieza a fabricar anandamida, de manera tal que funcionan los circuitos de recompensa que estaban bloqueados durante la situación de estrés. La siguiente, por favor. Vamos viendo que tenemos anandamidas naturales en algunos alimentos, en el chocolate. Por eso, cuando uno consume un chocolate, se está reconfortando, está estimulando el sistema de recompensa también. Siente una felicidad al comer, sobre todo un chocolate negro, ¿no? Que son los que tienen este tipo de compuestos. Atención, los erizos de mar. Este ya no lo aconsejamos comer, ¿no? Se va a dañar un poquito la mucosa, pero tienen también compuestos, el lúpulo, que está en la cerveza, también tiene, los huevos desecados de algunos peces, como los que se conocen como botarga, el bataresca egipcio, son platos muy costosos y esos huevitos forman parte de los platos gourmets, que son platos bueno, que hay que tener una buena billetera para comerlos, pero que tienen estas anandamidas también naturales. Atención con las anandamidas porque fíjense que en nuestro cuerpo nos van a aliviar el dolor, funcionan con las endorfinas, también trabajando en ese sentido, trabajan en las condiciones de hambre, en el sueño, a veces mitigan un poco el deseo de comer cuando estamos satisfechos, y en las condiciones de sueño mejora la calidad del sueño cuando estamos muy cansados y queremos ir a dormir. Fíjense que todo esto funciona también con la melatonina, que nos va a facilitar también la función del sueño, y es como que todos los neurotransmisores, la serotonina también va a funcionar con el sueño, los cannabinoides generalmente también van asociados al resto de sustancias, o mejor dicho, de neurotransmisores que tenemos a nivel cerebral. Fíjense que las anandamidas colaboran en la mujer embarazada en fijar el embrión en el útero. Esto es muy importante. La siguiente. Por eso las mujeres con mucho estrés van a perder a veces la función de sostén y tienen justamente abortos espontáneos debido a la pérdida de anandamida porque no se produce. El sistema cannabinoide es un sistema entonces de conexiones interneuronales donde la anandamida sale de la neurona presináptica, pasa al espacio intersináptico y luego de ahí pasa a lo que es la neurona postsináptica. Como cualquier neurotransmisor, tiene mecanismos de feedback para frenar los procesos, y los fitocannabinoides, que son los que uno consume a través de la marihuana, por ejemplo, van a ocupar también esos receptores CB1 y CB2 que estaban también a disposición de la anandamida y del 2-AG. La siguiente, por favor. El 2-AG era el 2-acil glicerol. ¿Dónde vamos a tener distribución? Dijimos en el cerebro fundamentalmente, en órganos inmunológicos. CB1 está en el cerebro, CB2 en los órganos inmunológicos, pero atención, el resto de los órganos también tienen receptores CB1 y CB2 en mucha menor escala. Pero por ejemplo, el colon tiene también receptores CB2. Entonces, a veces ciertos procesos de diarreas, de toxinas por enterobacterias pueden alterar la función justamente colónica. Es muy importante entonces en este cuadrito que uno vaya identificando dónde tenemos receptores CB1 y CB2, porque en función de eso vamos a dar los agonistas o los antagonistas de esos receptores para obtener determinados efectos terapéuticos. La siguiente, por favor. Los animales, medicina veterinaria, también tienen un sistema endocannabinoide, también distribuido básicamente CB1 en el cerebro, vamos a tener CB2 en los órganos inmunológicos, así que los animales también son susceptibles de poderle dar cannabinoides. La siguiente, por favor. No se les ocurra darle un porro, ¿no? Por favor, porque ahí vamos a estar mal.
Propuesta de usos terapéuticos. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a ver que ya hay productos que están aprobados y que tienen forma farmacéutica y en muchos casos esos productos aprobados son derivados hemisintéticos. Por ejemplo, para las emesis, los vómitos, que son producidos muchas veces por la quimioterapia, bueno, ahí tenemos la nabilona, que es un producto hemisintético conocido como Cesamet, el dronabinol, tenemos neuroprotección a través del dexanabinol, tenemos estimulación del apetito también con el dronabinol. Fíjese que el centro del apetito y el centro del vómito están ahí juntitos en el bulbo, por eso el producto que se utiliza como antiemético permite también estimular el apetito. Es el mismo, ¿ven? Dronabinol. En esclerosis múltiple lo que se busca es una combinación casi 1 a 1 entre THC y CBD. Vamos a ver que hay productos aprobados. Glaucoma, tenemos ya productos que son de larga data, sin embargo, no son muy populares los productos colirios para glaucoma con cannabis, porque no han sido, o no han demostrado una quizás mayor eficacia que los antiglaucomatosos convencionales. Y en epilepsia refractaria, lógicamente el cannabidiol, que puede asociarse a otros productos químicos, como vamos a ver luego. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de los productos, acá tienen, por ejemplo, el marinol, es un producto que ya está aprobado desde lo que es el año 1999 para estimular el apetito. Hay de distintos miligramos, ¿no? De 2,5 hasta de 10 miligramos según las condiciones. A veces uno dice para aumentar el apetito, pacientes que están muy, por ejemplo, pacientes que han perdido el apetito por HIV, ¿no es cierto? Que están muy adelgazados, pacientes oncológicos, son indicaciones de este producto. Son bajo receta, lógicamente. La siguiente. Acá lo que tenemos es el Sativex, que es un producto para esclerosis múltiple que se da en spray sublingual y tiene, fíjense, una concentración casi igual de THC y CBD. Es un poquitito más de THC que de CBD, pero prácticamente es 1 a 1. La siguiente, por favor. Vamos a ver los países donde está aprobado el Sativex. Fíjense que está en Argentina, sin embargo todavía no lo tienen el producto seguramente en farmacias, pero ya está registrado por un laboratorio que posiblemente, bueno, este año ojo lo iba a sacar, pero dadas las condiciones de la pandemia, se haya retrasado esa autorización. La siguiente, por favor. Bien, como antiemético, la nabilona, que acá la tenemos también, recordemos que esto también se puede dar para estimular el apetito, y la nabilona, indicada a la noche, facilita la condición de sueño. Es algo bastante interesante. Son productos, lógicamente, bajo receta. La siguiente, por favor. Vamos a ver en cuanto a colirios, este es el que está aprobado, es en base a CBD, se llama Canasol. Al 3%, es un producto que funciona, pero hasta ahí no más, no le pidan demasiado, ¿no? La siguiente, por favor. Igual se están desarrollando nuevos productos. Ahora bien, como el cannabidiol es el producto quizás, mejor dicho, el cannabinoide estrella que más se está investigando, tenemos que tener niveles de evidencia para aplicarlo. Vamos a ver lo siguiente, entonces, niveles de evidencia del cannabidiol. En base a estos niveles de evidencia, la siguiente, vamos a ver que Mecho Ulam, que es la persona que ustedes ven en la foto, que es un israelí, que hoy tiene juveniles 90 años, es una persona que está participando en muchísimos congresos. Tuve la enorme suerte de hace 3 semanas atrás, se hizo el Congreso Internacional de Cannabis y bueno, pude participar también con el doctor Mecho Ulam. Él es un gran investigador del tema de los endocannabinoides. A mí me tocó la conferencia de cannabinoides en fibromialgia. Y bueno, son, por así decirlo, los hallazgos que se van viendo en función de esta especie que tiene, bueno, tanta vigencia. Pero gran parte de la investigación se debe a los investigadores israelíes, que son los que más han movido el avispero del cannabis. La siguiente, por favor. Bien, mecanismo de acción. Estamos hablando del cannabidiol. Ustedes saben que el cannabidiol, como no se une demasiado al CB1 ni a los CB2, uno dice, ¿cómo actúa? Bueno, no está todavía del todo claro. No está todavía del todo claro. Lo que sí antagoniza los efectos del CB1. O sea, es como una contrapartida. Es como tener, como se veía antes,
el angelito y el diablito, ¿no es cierto?, que se contraponen uno con otro. Cuando hay mucho THC estimulándose, bueno, el cannabidiol logra contrarrestar un poco eso. Pero bueno, se descubrió que es antagonista de receptores cannabinoides GPR55 que están en el núcleo caudado de putamen, y eso podría ser uno de los mecanismos de acción. Otros han postulado que tiene justamente una acción sobre los receptores no cannabinoides que tienen que ver con el 5-hidroxitriptofano. Recuerden que el 5-HT está en relación con la secreción de serotonina, por eso el CBD tiene una función más relajante, más de control de la ansiedad, que es un poco lo parecido con la serotonina también. La siguiente, por favor. Bien, niveles de eficacia comprobados, y esto es lo que ha determinado la FDA justamente en Estados Unidos. La epilepsia refractaria en pediatría es la epilepsia refractaria, el síndrome de Dravet y de Lennox-Gastaut, son las indicaciones que tiene al momento el cannabidiol. En cuadros convulsivos en adultos también está autorizado, no en todos los países. Por ejemplo, en Argentina por ahora solamente epilepsia refractaria de los chicos. No es tampoco demasiado eficaz en los cuadros convulsivos de los adultos. Atención con esto, que hay ensayos clínicos que han dado más o menos bien y en algunos otros no han dado tan bien. Lo tenemos que mencionar. Tratamiento de gliomas. Fíjense, gliomas, tumor que están localizados en el cerebro, que acá, no sé, me están diciendo que se cortó un poco el sonido. No, yo lo estoy escuchando Ah, perfecto. bueno, perdón entonces. No, el problema es que algunos te escuchan muy bajito, me están escribiendo, pero bueno. Y por bueno, lo pueden menos subir el volumen. podés sí, y que no se corte, como el otro día, vamos regio, vamos regio. Bueno, entonces, Se escucha muy bien, está muy interesante. Bueno, tratamiento de gliomas. Tratamiento de gliomas es una de las indicaciones de cáncer, fíjense, ¿no? Porque siempre se hablaba de cáncer con los cannabinoides, más que nada querían aplicarlo en mama, en útero, bueno, en trastornos ginecológicos, oncológicos, pero por ahora gliomas, porque tiene bastante buena actividad ahí. Reduce las convulsiones también en otras situaciones que no es ni el síndrome de Dravet ni el de Lennox-Gastaut, pero que son realmente cuadros convulsivos muy severos, como... ¿Pero dónde está? Si apago, si pones esto, se corta. A ver, por favor, ¿pueden cortar los micrófonos si son tan amables? Se están escuchando conversaciones. Sí, esclerosis Gracias. tuberosa, síndrome de Sturge-Weber, síndrome de epilepsia por infección febril, esto sucede a veces en los chicos, o trastornos genéticos relacionados con encefalopatías. En la esclerosis múltiple lo que funciona justamente es el CBD en aerosol, que era el Sativex, que es lo que está aprobado y lo vimos recién. La siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos que necesita todavía algunos mayores niveles de evidencia, básicamente del CBD, en otras condiciones. Por ejemplo, insomnio. Al momento se sabe que 160 miligramos de CBD antes de dormir condiciona un buen elemento relajatorio y ayuda a conciliar más rápido el sueño. Igualmente se requieren todavía más ensayos clínicos, pero por ahora hay un nivel de evidencia bastante bueno. Contracciones musculares involuntarias, ¿cuáles? El síndrome de Tourette. Es un síndrome donde la persona que sufre Tourette tiene tics nerviosos permanentes, es una cosa que le arruina prácticamente la vida social. Y acá, atención con esto, que es muy interesante, el cigarrillo de marihuana fumado, sobre todo porque tiene una buena concentración de THC, logra reducir bastante los tics en estos pacientes. En este caso, justamente el THC tiene un buen nivel de evidencia, pero el CBD también. Por eso, en el caso de Tourette, va a haber que hacer una concentración de THC y CBD para lograr buenos resultados. Fíjense que las mejorías se han constatado entre un 20 a un 50% tras 6 semanas de tratamiento. El hecho ya de bajarle a un 50% estos tics, bueno, ya es todo un logro en estos pacientes. Trasplantes de médula ósea, miren qué interesante. 7 días previos a un trasplante, el CBD logra reducir la posibilidad de rechazo. Así que esto hay que también tenerlo en cuenta. Cáncer con el CBD, dijimos glioma. Ahora los otros,
Todavía evidencias in vitro, falta constatar. Abstinencia de heroína, morfina y otros opioides parecería ser que podría ayudar. Vamos a ver si los ensayos clínicos terminan demostrándolo. Tratamiento del glioblastoma multiforme. Este es un glioma mucho más severo, que es prácticamente la expectativa de vida es muy baja y ha logrado mejorar la sobrevida en estos pacientes. Tratamiento de encefalopatía hipóxica isquémica neonatal, que son los chiquitos que nacen con muy poco oxígeno. En estos casos el CBD en gotitas, que se lo colocan sublinguales, podría ayudarlos a reducir la isquemia. La siguiente, por favor. Bien, se requiere más evidencias también en la enfermedad de Parkinson. Al momento en Parkinson lo que ha mejorado es los cuadros psicóticos. Es decir, recuerden, el paciente con Parkinson puede tener ataques de psicosis y eso se ve reducido con el CBD. Al relajar un poco más las musculaturas, se ha visto que el paciente con Parkinson no está tan duro. Vean que el paciente con Parkinson está como endurecido, ¿no es cierto? Que en este caso no, está un poquito más blando, pero no es que mejora notablemente el caminar. Simplemente es como que relaja un poco más y no tiene episodios de psicosis. Lo mismo que en esquizofrenia. En esquizofrenia mejoraría esos cuadros psicóticos. Tabaquismo. El CBD inhalado durante 7 días reduce un 40% el número de cigarrillos fumados. O sea que acá tenemos la posibilidad de incorporarlo en las adicciones al tabaco. Atención, todo esto que estoy mencionando, fíjense el título arriba, se requieren mayores evidencias aún. Estamos posibilitando que esto se estudie, hay evidencias al momento positivas, pero requieren un N, como se dice en medicina, un número de pacientes mayor para sacar conclusiones mayores. Trastornos de ansiedad social, funciona bien entre 300 y 600 miligramos al día. Como no es adictivo, el CBD sería una muy buena posibilidad de darlo a los pacientes para que no consuman Alplax, clonazepam, o sea, alprazolam, clonazepam, diazepam, etcétera, que eso sí, a la larga pueden generar adicciones. Autismo está siendo estudiado, hay algunas evidencias positivas, eso es muy alentador porque los chicos autistas también tienen problemas sociales realmente muy importantes. Y otro cuadro que también genera retraso mental es el tratamiento del síndrome del cromosoma 10 frágil, que el CBD parece que ha dado algunos buenos resultados. La siguiente, por favor. Estudios de toxicidad. El CBD realmente es bastante atóxico, o sea, bastante seguro, no tiene prácticamente niveles de toxicidad marcados. Dosis orales de hasta 300 miligramos de CBD durante 6 meses han sido bien tolerados, pero cuando se dieron hasta 5 veces más esa dosis, 1500 miligramos durante 4 semanas, también han sido bien tolerados. El producto Epidiolex, que es en base a CBD, está aprobado en los chicos con epilepsia refractaria en dosis que van como máximo hasta 10 o 20 miligramos por kilo y por día, ¿no? Eso va a figurar en los prospectos de este tipo de productos. Algunos efectos adversos que pueden aparecer y se han señalado, sí, boca seca, mareos, hipertensión o somnolencia, pero son muy leves. No es que un hipertenso le va de 12,8 le va a subir a 18, ¿no? O sea, simplemente puede haber un puntito, lo sumo más, pero no más que eso, y en muy contados casos. Y en altas dosis, en altas dosis el CBD puede empeorar los movimientos de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Fíjense que en la dosis adecuada lo flexibiliza, lo hace menos duro, pero en altas dosis se hace el efecto paradójico. Por eso hay que medir muy bien la dosis que hay que dar en estos pacientes. La siguiente, por favor. Bien, interacciones medicamentosas del CBD. Hay interacciones con el clobazam. Este clobazam se da justamente en las epilepsias. Ahora bien, el producto puede, el CBD, aumentar los efectos y la toxicidad del clobazam y del urbadam, o sea, que son las dos, frisium y urbadam, que son dos de los productos que hay con clobazam, puede aumentar la toxicidad especialmente hepática. Lo mismo que con el valproato, que es el divalproato sódico o valproato de magnesio. Es decir, estos valproatos también en combinación con el CBD pueden incrementar una toxicidad a nivel hepático. Pero atención, el CBD con estos remedios funciona en sinergia. Cuando los chiquitos con epilepsias que reciben valproato, reciben clobazam,
única medicación no les controla del todo las epilepsias, cuando damos CBD controla mucho mejor, pero estamos arriesgando un poco el hígado. Esto hay que tenerlo presente, por eso hay que calcular muy bien la dosis de CBD y de clobazam o de valproatos a efectos de monitorear el funcionamiento hepático. La siguiente, por favor. ¿Existen otras interacciones? Sí, pero son muy moderadas y básicamente la podemos decir que se han visto in vitro. ¿Por qué? Porque lógicamente este producto va a ingresar a través de la vía oral, va a llegar al hígado, ahí va a interactuar con el sistema citocromal, el sistema CIP, y lógicamente ese sistema citocromal es el que permite la metabolización de las diversas drogas. Acá tienen todo un listado de drogas que puede interactuar con el CBD, pero en realidad es más anecdótico que algo que pueda ser realmente peligroso. No obstante, convendría, siempre que ustedes den CBD, alejarlo por lo menos 3 o 4 horas del consumo de cualquiera de estas drogas que ustedes están viendo ahí. La siguiente, por favor. Bien, dolor. Dolor es una de las indicaciones más importantes que tiene el CBD. Los frasquitos, que son chicos de 30 mililitros, contienen básicamente, pueden venir de 500 o de 1000 miligramos. Acá les puse un ejemplo de un frasquito estándar, ¿no? Que trae 1000 miligramos de CBD, o sea, 1 gramo. Bien, 2 miligramos vamos a encontrar en una gota de ese frasquito. O sea, una gota equivale a 2 miligramos. Entonces, en base a esto, ustedes ahí tienen una tablita para ver, a ver, si la condición de dolor es leve y el paciente pesa 11 kilos, la dosis son 4,5 miligramos, o sea que estamos hablando de 2 gotitas y un poquito más. O el que pesa entre 11 y 20, son 6 miligramos que equivale a 3 gotitas. Entonces, en base a esta tablita, fíjense que lo tienen hasta personas gorditas, podemos calcular la cantidad de gotas. Apaguen el micrófono, por favor. Sí, hay un micrófono que estaba prendido, por favor. Entonces, esto es importante siempre y cuando el producto que ustedes tengan esté estandarizado, que sea un producto estandarizado de farmacia, porque si lo hacemos con un aceite que me lo trajo un cultivador, que es el vecino mío, y yo no sé realmente, es más, no sé si tiene CBD. Y atención con esto porque el otro día dando esta charla en otro colegio farmacéutico, me habían comentado que se había hecho en provincia de Buenos Aires análisis de aceites caseros que andan pululando por ahí y que básicamente la mayoría tenían THC y ninguno tenía CBD. Y lo estaban indicando en epilepsia refractaria de los chicos, cuando lo que funciona en la epilepsia refractaria es el CBD. Y a esos chicos chiquitos les estaban dando plantas, un aceite en base a plantas con altas concentraciones de THC. Así que esto hay que empezar a eliminarlo y por eso es importante que se regule lo más rápido posible. La siguiente, por favor. Ahí tenemos. Actividad analgésica. Uno dice, bueno, los cannabinoides funcionan analgésicos. Fíjense que la marihuana también tiene otro cannabinoide que es muy importante, perdón, cannabinoide, disculpe, no es un cannabinoide, es un ácido, se llama ácido ajulémico, lo cual significa que la planta en sí no depende únicamente de THC, en algunos casos para los dolores crónicos, porque atención, dolor crónico, el THC también funciona. Yo les menciono CBD porque es lo que se está autorizando, es lo que se va a autorizar. No está todavía autorizado en muchos lados el THC para el manejo de dolor. Sí hay evidencias, lógicamente, Israel tiene trabajo porque ya tiene productos autorizados para manejo de dolor crónico y neurológico en base a productos con altos niveles de THC. Pero bueno, lo que sí podemos decir es que el ácido ajulémico también está presente en el mecanismo analgésico. La siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de cáncer hay que tener mucho cuidado porque muchas veces los anuncios que andan por ahí les dicen la marihuana detiene el cáncer de mama. Fíjense lo que es el anuncio, el titular, y cuando vemos abajo, ese cannabidiol en modelos animales o modelos in vitro. Entonces, no podemos manejarnos con estos titulares porque esto muchas veces está en función de aquellos que buscan la autorización de la marihuana para tener un paraguas protector de sus hábitos recreativos
Y lo que buscan es que la marihuana se autodice medicinalmente para autorizarles a ellos estos usos también recreativos. Entonces, estos falsos títulos que confunden a la gente y que después en los debates en el Congreso dicen, ¿cómo me van a prohibir fumar marihuana si la marihuana tiene efectos en el cáncer? No, no, pará, era el cannabidiol, que lo vamos a tener incluso en las plantas de cáñamo, no las que fuman los recreativos. Entonces, quiero marcar bien esto, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, la anterior. Acá tenemos el tema justamente de lo que es el CBD en el caso que habíamos mencionado la otra vez del COVID-19. ¿Se acuerdan lo del COVID-19? Que habíamos visto que el CBD en principio actúa desconfigurando a la proteína AC2, que es la proteína de anclaje que permite al coronavirus introducirse en un órgano. Fíjense, por ejemplo, que el CBD se ha visto en colon, hace ese efecto y detiene las diarreas que produce el COVID en el estadio terminal de los pacientes que están internados. Así que este hallazgo, por ahora lo están desarrollando en Israel, simbolizaría un elemento muy importante a los efectos de combatir las complicaciones de pacientes que están internados, como asimismo la posibilidad de que los pacientes que estén en contacto con el COVID-19 no les ingrese al pulmón, por ejemplo. La siguiente, por favor. En el tema de cáncer, la actividad antitumoral también está ligada al THC. Fíjense que ha habido buenos resultados en cáncer de pulmón a células pequeñas y en cáncer hepático, pero en modelos, vuelvo a decir, in vitro. Ahora un caso muy curioso. Estadísticamente, los fumadores de marihuana tienen menor tasa de cáncer de vejiga que las personas que no fuman marihuana, ¿no? Es un dato que es estadístico y que lo están estudiando a efectos de ver si a lo mejor el THC podría ser un elemento para incorporar en cáncer de vejiga. Por ahora, estudios in vitro. Cannabidiol, resultó efectivo en cáncer de mama, tanto en el estrógeno dependiente como no estrógeno dependiente, o sea, en los dos modelos. Esto también estamos hablando siempre a nivel experimental. Lo importante del caso es que no afecta a las células normales. Eso, justamente la quimioterapia, cuando quiere destruir células tumorales, lamentablemente afecta también células normales. En este caso, el cannabidiol no tendría ese problema. Y en los gliomas sí hemos visto muy buenos resultados sinergizando la actividad oncológica. Es decir, no es que un paciente con glioma se le da únicamente CBD, se le da el esquema de quimioterapia más CBD. Y ahí sí la respuesta es mucho mejor. Los cannabinoides en general han reducido la proliferación de metástasis en los modelos animales. Por lo tanto, está en estudio esa posibilidad. Y muy interesante, inhiben procesos de angiogénesis, que son esos vasos de neoformación que hacen las células tumorales para lograr nutrirse, crecer y multiplicarse y diseminarse más. La siguiente, por favor. Bien, esto es lo que está aprobado, epilepsia refractaria infantil, son los estudios, fíjense los niveles de evidencia han sido realmente muy buenos, con 89% de reducción de las convulsiones, la tolerancia ha sido realmente muy buena. La siguiente, por favor, este es un estudio de SADOC del 2016, donde se evaluó CBD y THC también, pero especialmente CBD. El análisis que hizo justamente la Academia Americana de Neurología en el año 2015 demostró, y esto fue lo que posibilitó la aprobación del producto en base a CBD en epilepsias refractarias, que reducía en promedio de todos los ensayos clínicos un 54%. El estudio de TADEC, el que vimos anteriormente, había demostrado mayor, incluso eficacia, hasta 80%. Acá, bueno, se juntaron todos los estudios que había hasta ese momento, y bueno, el porcentaje era del 54%. Pero bueno, entre 54 y 80% tenemos una media casi de 68% de reducción, que es bastante significativo. La siguiente, por favor. Este es el producto que está aprobado por la FDA, el Epidiolex, en base a cannabidiol. Este producto, lógicamente, se puede traer
cuando el ANMAT justamente ha autorizado 2 productos. Este es uno, el siguiente que vamos a ver, que es en base también al CBD, es el Charlotte. Vienen en gotitas y ahí tenemos la imagen de la nenita, que era justamente, se llamaba Charlotte, que tenía epilepsias refractarias y había tenido muy buenos resultados con el CBD. El producto entonces se va a pedir bajo receta, por ahora por el ANMAT. Esto posiblemente va a cambiar dentro de poco si es que se sigue avanzando con la legislación, pero implicaba un trámite bastante engorroso porque justamente requería todo el historial clínico de la paciente. El médico para prescribirlo tiene que ser neurólogo, no podía ser un médico clínico, por ejemplo. El trámite hasta que lo traían, pasar por aduana, bueno, finalmente el producto puesto en el mostrador y dado al paciente terminaba valiendo como $400, entonces se le hacía inviable lamentablemente a muchos. La siguiente. Fíjense que en Europa, el cannabidiol, bueno, era simplemente la imagen, pasamos a la siguiente, Silvia, era la imagen del CBD que se vende en farmacias, ¿no? O sea, allá en Europa uno lo puede prescribir como médico clínico, no hay ningún tipo de problema. Bueno, este es el proyecto que se está reglamentando, que surgió hace muy poquito, y entre las novedades, que esto es muy importante para los farmacéuticos, justamente, no solamente que permite, bueno, a ciertos usuarios utilizar para lograr sus aceites en función de que tengan una patología para tratar, sino que también que va a permitir el expendio en farmacias habilitadas para la producción incluso de fórmulas magistrales. O sea que si no hay un producto que reúna la concentración de CBD que yo necesito quizás para un tratamiento, vamos a suponer, yo necesito 600 miligramos de CBD para un paciente que no duerme, pero el frasquito que tengo por ahí me lo han autorizado de 100 miligramos, 200 y no alcanza, bueno, yo le puedo pedir a la farmacia que me lo prepare ya de 600, ¿no? Esto va a ser tanto para aceites, tinturas o cremas. Así que esto es un dato muy importante. La siguiente. Bien, palabras finales. Ya con eso vamos terminando. El cannabis forma parte de las llamadas plantas enteógenas, que eran las plantas justamente que lograban efectos, vamos a ponerle entre comillas, alucinatorios, porque no todas alucinan, algunas sí, otras no, pero que se usaban ritualmente. Vamos a suponer, las tribus que utilizaban los chamanes, plantas enteógenas, no lo hacían para drogarse, lo hacían como método tradicional de tratamiento curativo, porque a veces la planta, que podría ser alucinógena, permitía al chamán en esa alucinación que tenía tras su consumo, conectarse con los espíritus malignos que generaban la enfermedad, teniendo en cuenta que en la cosmovisión indígena muchas veces la enfermedad es producto de la invasión de un espíritu malo. Entonces, en la alucinación el chamán ve espíritus, que es simplemente la alucinación, y él cree que está luchando contra ellos. Bueno, la cuestión es que han sido parte de los rituales realmente, y no por eso entonces tienen que desterrarse, hay que investigarlas realmente. No solamente va para el cannabis, sino también para el San Pedro, la Salvia divinorum, la ayahuasca, etc. Los aceites de cannabis deben estar estandarizados, atención con esto, porque todavía la ley que se está manejando, esta última, está siendo muy permisiva, a veces con los cultivadores, que son los que tienen ya algunas plantas, que están proveyendo aceites, pero que no tienen los procesos de estandarización, ni tienen los controles microbiológicos. El control microbiológico es fundamental, porque si ese aceite tiene algún hongo, alguna bacteria, se le está mandando a un chiquito que convulsiona, estamos con problemas. Ojo, que esto todavía no se dio a conocer demasiado, pero hubo muchos casos de internaciones muy graves de chiquitos por el consumo de aceites de estos fato in casa. Así que atención con eso. Tenemos que diferenciar usos medicinales de ensayos in vitro. Hay muchas cosas que por ahora están en fase de experimentación y todavía no podemos decir que la marihuana cura el cáncer como vimos en ese anuncio. Evidencias medicinales personales no legitiman un uso. Porque yo puedo decir, yo me fumo un porro y a mí se me va el dolor de cabeza. Eso no significa que lo ande colocando en las redes sociales diciéndole a todo el mundo, fumen un porro que le saca el dolor de cabeza. Bueno,
atención, hay incluso en formas de aceites, gente que dice, no, a mí el Parkinson ando perfecto, y otro paciente ni le funcionó. Entonces, no confundir experiencias testimoniales con lo que pueden ser ya recabación de datos de ensayos clínicos. No hay que educar en base a información justamente sesgada. La educación tiene que ser no sesgada, porque precisamente hay mucho que quiere el uso recreativo, busca este paraguas protector medicinal y buscan que la enseñanza esté sesgada hacia que también fumando está bueno, porque atención, ¿qué pasa con fumar? Alguno podría decir, yo fumando me siento un poquito más tranquilo, me ha dado por algún efecto en el dolor de cabeza, por decir algo, tengo menos náuseas, perfecto, pero cada vez que uno fuma, la combustión de los principios activos en contacto con el fuego activa una serie de alcaloides que son muy tóxicos y incluso algunos pueden ser cancerígenos. Uno a uno, un porro versus un cigarrillo de tabaco tiene más compuestos peligrosos el porro que el cigarrillo. Pero dice, pero a ver, si es mucho más tóxico el tabaco, claro, porque vos te fumás 20 cigarrillos por día, no te fumás 20 porros diarios, ¿no es cierto? Entonces, uno a uno es más peligroso desde el punto de vista de la combustión de los elementos el cannabis. Entonces, eso lo tenemos que tener presente también. Y atención, no hacer un aprovechamiento político de esto, porque a veces pasa de que como es cool todo esto, entonces vamos a ganar votos. Esto tiene que ser consensuado a nivel académico, tiene que ser consensuado con la sociedad también, con los profesionales de la salud. En este caso tiene que participar los médicos, los farmacéuticos, es decir, todo el grupo de profesionales que pueda estar implicado en la toma de decisiones. Y en base a eso entonces vamos a tener una ley como Dios manda. La siguiente, por favor. Entonces, el cannabis tiene que ser bien estudiado. Por eso, el 5 de septiembre estamos iniciando justamente el curso de cannabis, de experto en cannabis medicinal. Y atención con esto, porque como farmacéuticos van a tener que estar ayornados en precisamente manejo de las dosis, en qué patologías se va a poder aplicar, porque se va a abrir aparentemente el espectro terapéutico. Le van a aparecer recetas que le van a decir CBD para autismo, por así decirlo. Entonces uno tiene que saber por lo menos asesorar al paciente, porque a veces va a venir alguien a pedir el CBD o pedir el THC con CBD, vamos a ver lo que está autorizado, y tenemos que tener una idea de si puede haber una sobredosis, si el paciente puede estar interaccionando un remedio con otro. Es decir, todas esas cosas son fundamentales en el consejo profesional, porque pasa muchas veces que se vienen con recetas, incluso lo vemos lógicamente con los remedios alopáticos tradicionales. El paciente viene una receta y no sabe realmente qué le está dando el médico, y el médico, como lo visitó un visitador médico y seguramente si receta mucho de eso, a veces puede tener algunos viajecitos a algún congreso, a veces ni el médico sabe lo que está por ahí prescribiendo y puede haber efectos adversos, interacciones, etcétera, etcétera. De modo tal entonces que es muy importante que uno pueda empezar a tener un conocimiento para asesorar, no solamente en la farmacia, uno puede asesorar un laboratorio, ONGs, dar charlas, es decir, hay un espectro muy amplio que se va abriendo en función de tener un expertise en lo que es esta temática que está realmente avanzando muchísimo en todo el mundo. Bueno, les agradezco notablemente este tiempo que han dedicado, seguramente los niveles de hipoglucemia de varios están, seguro alguno estará comiendo su sanguchito por ahí, pero bueno, les agradezco notablemente todo esto, ahí tienen mi mail siempre para que se puedan contactar, cualquier duda, cualquier elemento que pueda ser conveniente. Silvia, lo dejo entonces ya a tu disposición para si hay alguna pregunta o alguien que quiera hacer algún Claro comentario. Adelante nomás. Ahí largamos. Bueno, muchas gracias, doctor. Están diciendo, excelente, muchas gracias. Les quiero decir, por favor, no sean ansiosos. No, ya van a tener la grabación. La grabación o porque están ansiosos.
Así que bueno, ya van a tener, si no también el Y le Power. vamos a dar CBD, ya que ¿Eh? estamos hablando de esto. Así que, Claro. así que bueno, bajen el grado de ansiedad, ¿eh? Y bueno, Yo quería hacer una consulta, si a es ver posible. si cerrás el micrófono y le escribís, Bárbara, ¿eh? Sería genial. Muchas Así gracias, va muchas gracias. seleccionando. ¿Cuál es el resultado, doctor? ¿Cuál es el Sí. resultado en el tratamiento de la fibromialgia? La fibromialgia. Bueno, los resultados inicialmente habían sido un poco controversiales porque a veces las cepas que se usaban de la planta no tenían una suficiente cantidad a veces de THC, porque a veces en fibromialgia se necesita una determinada concentración de THC y CBD. A veces el CBD solo no logra reducir los dolores de la fibromialgia. Por ejemplo, el CBD funciona bien en dolores artríticos, dolores reumáticos, ahí sí. Ahora, fibromialgia es otro tema, es otro capítulo de dolor, es otra fisiopatología. Entonces ahí se necesita ciertos toquecitos de THC porque ahí está involucrado justamente el sistema nervioso y de esa manera entonces se necesita una equivalencia de ambos. Así que los resultados, si está bien combinado la concentración de THC y CBD, ahí los resultados son mucho mejores que cuando no se conoce la concentración de lo que estamos dando. ¿Por qué no se pregunta Mónica? Espera un momentito porque se me ha ido para arriba. ¿Dónde está? ¿Por qué no se permiten los cultivos en Argentina de cáñamo? Bueno, porque todavía, fíjense que no está ni siquiera contemplado en el Código Alimentario la semilla, que no tiene ningún cannabinoide, ¿no? Es decir, acá se avanza muy lentamente en la obtención de permisos. El problema es que cultivar una planta de cáñamo implicaría también un control de los organismos de seguridad. Vean lo complicado que es obtener o hacer cultivos, porque, por ejemplo, lo que está buscando la nueva legislación es que los laboratorios provinciales habilitados, que son 12 más o menos que hay en la provincia que pertenecen a las provincias y les permiten hacer remedios, para obtener las materias primas tienen que venir de cultivos y esos cultivos tienen que estar en la provincia fiscalizados por cada gobierno. Seguramente algunos habrán visto que Jujuy fue una de las provincias como que arrancó en punta en su momento y había destinado varias hectáreas. Ahora bien, esas hectáreas tienen que estar controladas con cámaras justamente de vigilancia, con guardias de seguridad, puede participar hasta la gendarmería también, porque uno dice, pero es cáñamo. Y bueno, pero a ver, si alguien le autoriza en un campito, te va a meter inicialmente 5, 6, 7, 10 plantitas de cáñamo y por ahí después te puede meter otra. Te la mete en el medio y anda a controlarlo. Por eso, todo tipo de cultivo, así a escala, lógicamente, tanto outdoor como indoor, outdoor son los que están afuera, indoor los que están en ámbitos más cerrados, van a tener que tener cámaras de seguridad, controles, etcétera, etcétera. Y atención, es el INASE, Instituto Nacional de la Semilla, que va a autorizar qué semilla es la que se va a poder utilizar para los cultivos. No es que cualquiera va a venir con una semilla y lo va a cultivar. Y no cualquiera de los que están haciendo cultivos en este momento va a estar autorizado. Ojo que en estas charlas que hubo en el Ministerio de Salud, hubo mucha participación de ONGs que tienen generalmente sus cultivadores que están haciendo plantas que no son prácticamente las que van a ser medicinales, pero están haciendo mucho lobby. Lo mismo pasa a veces desde Mamá Cultiva, que lógicamente ha sido una ONG muy importante que motivó realmente la apertura de que se converse esto, porque sus chiquitos con epilepsia refractaria no funcionaban ni con el Valcote ni tampoco con el Clobazam. Entonces ellas hacían estos aceites. Ahora bien, se montaron detrás de ellas una serie de colectivos recreativos impulsando todo esto y bueno, lamentablemente ahí entonces tenemos metido un poco de todo. Lo importante es que puedan los laboratorios provinciales proveer. Si hay cooperativas de usuarios que se adapten a hacer plantas de cáñamo estandarizadas, porque el cultivo se puede estandarizar, atención, se puede estandarizar. Ya tenemos los agroquímicos que están autorizados para la planta de cáñamo. Muchos de esos agroquímicos son naturales,
que domina muy bien los pulgones, los hongos, etcétera. Bueno, esa materia prima va a ser fundamental para que se haga un producto como Dios manda. Y el producto tiene que ser únicamente bajo el expendio de la farmacia, acá donde tiene que estar muy fuerte la parte farmacéutica en la mesa de discusión. Pues no sé si han sido a veces invitados en estas reuniones últimas que se hicieron al ministerio, donde básicamente las ONG coparon la parada. Entonces, sí, ha participado gente del CONICET, algunos investigadores, pero a veces falta, digamos, la pata más importante, que es que el producto salga por farmacia. Mariela pregunta qué podemos hacer desde el colegio para sacar estos productos farmacéuticos de la lista de sustancias prohibidas en Argentina e impulsar a que se puedan registrar. Bueno, la OMS ya había dado un paso respecto a sacar la planta de cannabis dentro de lo que eran drogas ilícitas, es decir, el tema es justamente que el Estado, en este caso Argentina, está próximo, calculo yo, a sacar esto, o sea, hacer que no esté en el listado restringido. Por ahora lo está, pero bueno, es importante que haya información fidedigna de qué producto es lo que se va a habilitar, para que si se va a cultivar cáñamo, que sea el cáñamo el que esté autorizado, no una planta, la blueberry, que era la fosforescente con 20% de THC. Lógicamente va a haber que poner en un listado estas sí y estas no. Pero eso lleva un trabajo. Es importante justamente el expertise que puedan tener los que van a participar de ese dictado, ¿no es cierto? Doctor, Ana pregunta, quisiera preguntar por el uso del CBD en cremas. ¿Cuál sería Sí. su indicación? Y está funcionando bien en dermatitis atópica, eczema atópico y algunos casos de psoriasis. Así que, como además la crema puede tener aceite fijo de la semilla que tiene omega, recuerden los omega funcionan bien en pieles secas, en dermatitis atópica, entonces CBD y aceite fijo con omega está funcionando bien en esos cuadros. Hay ensayos clínicos. Por ahora, algunos productos en forma de crema los hay en países que están un poco más laxos ya con la legislación. Por ahora en Argentina no. He averiguado justamente en el ANMAT a ver si autorizaban cremas, incluso con la semilla. No estaba pidiendo a ver si se podía hacer cremas para utilizar el aceite fijo omega de la semilla que no tiene ningún cannabinoide, y no, porque está en estado negativo todavía la planta. El bebé todavía no tiene ni siquiera pañales, no estamos ni en pañales, No, parece. ni en pañales, claro. Doctor, Carolina dice, ¿alguna experiencia en ELA? Y no hay demasiado, lamentablemente estuve buscando, si bien el CBD tiene un efecto antioxidante y bueno en enfermedades neurodegenerativas, ante la nada sería bueno darlo, porque está demostrado su efecto de detención de los procesos neurodegenerativos, de manera tal que todavía no tenemos ensayos clínicos totalmente con un número importante como para definirlo de que sí hay que darlo. Desde la fisiopatología, desde el conocimiento de cómo actúa el CBD, realmente se puede dar. No habría problemas a mi criterio. Doctor, ¿qué concentración, pregunta Graciela, se necesita de CBD para artrosis? Bueno, va a depender, ¿no es cierto? Pero pueden ser 300, 600 miligramos 3 veces al día. Va a depender del peso del paciente. Ahí les puse yo un cuadrito, que es uno de los cuadritos donde, de acuerdo al peso, de acuerdo a la intensidad del dolor, íbamos a calcular las gotas necesarias para utilizarlas. O sea, hay que fijarse más que nada en ese cuadrito que les mencioné. Fabián dice, ¿para qué recomendaría el uso del porro o no lo recomendaría? Bueno, el porro, a ver, si uno, se está comprobado que si uno fuma esporádicamente el porro, por lo general no hay problemas. Se ha visto incluso un porro por semana, generalmente no trae demasiados problemas, ni desde el punto de vista de la parte cognitiva, es decir, memoria, aprendizaje, reflejo, todo eso no afecta demasiado.
Pero siempre recuerden la combustión, que cualquier planta que se ponga en combustión nunca es buena. Si quieran pasto, y lo que hacen fumar pasto también le va a generar elementos cancerígenos. Ahora bien, sí les mencioné que el fumar lo había comprobado la reina de Victoria, disminuía los dolores menstruales, las cefaleas, disminuía al fumar los tics del paciente que tiene el síndrome de Tourette. Entonces, bajo esa perspectiva, tiene ciertos efectos. Más que nada en dolor funciona, pero sabiendo que estamos incorporando, en la medida de que lo estemos fumando, sustancias que no son buenas también. Así que hay que ver riesgo-beneficio en ese caso. María Florencia pregunta, ¿puede administrarse a un paciente con patologías cardio de base como tratamiento para el dolor? Sí, no está comprobado que pueda generar problemas cardíacos. El THC, si tiene THC y en ciertas dosis, puede generar algo de taquicardia, eso se ha visto. Es como que puede tener cierto efecto simpático mimético, pero en las dosis adecuadas, cuando sea CBD, que es el no psicoactivo, no he visto ningún tipo de problema, salvo cuando se da en altas dosis. Lo mencionamos, en altas dosis puede generar un poco de hipertensión. En algún paciente que está con presión alta medicado, habría que controlarlo un poquito si está con CBD en dosis un poquito altas, porque a lo mejor requiere una dosis alta para el manejo de dolor. En ese caso convendría hacer un chequeo, de monitorear la presión. Pero por lo general no trae demasiado problema. Bueno, todas las preguntas que están haciendo en este momento con respecto al curso del 5 de septiembre, por favor remítanse a fitomedic@gmail.com. Así el doctor les dice a cada uno, le saca a cada uno sus dudas, porque son distintas. Estamos ya en un horario bastante pasado, van a ser las 10, claro. Y esto ya corresponde a un trabajo personal del doctor. Así que directamente lo tratan con el doctor, que él, como siempre, generosamente les va a dar todas las, ¿no es cierto, doctor?, las respuestas. Por supuesto, exacto. Ahí nos escriben y les enviamos el programa y todas las dudas que puedan tener. Doctor, siguen diciendo muchísimas gracias, muy buenas las clases. Gracias por sacar las dudas. Algunos están diciendo que ya se están retirando. Excelente, excelente. Todos al principio. Gracias por seguir estando casi hasta último momento, porque estamos en 75 personas. Así que bueno, con el número tan grande que fuimos, han soportado. Han soportado hasta el final. Tenemos que ver la próxima, el tema de ampliarlo a los 300, ¿no? Porque quedaron muchos afuera, porque y resolver eso. El problema es que acá se está pagando un plus para recibir a 300 personas. Y eso sí, hay un tope de 300 personas. Y que de golpe no entren. Ahora igual, durante el transcurso, a pesar de que estaba parado en 100, yo fui admitiendo bastante gente, pero se quedó parado en 100. Fui admitiendo. De todos modos, éramos más de 250, entonces es realmente importante. A ver qué dice acá. Excelente la charla, no pudo entrar. Pensé que había alguna otra pregunta. Bueno, Doc, entonces ha salido realmente maravilloso. El audio un poquito bajo. Les pedimos, como decía uno de los colegas, le decía, subite el micrófono. Sí, voy a tener que ponerlo más cerca, no sé. Bueno, yo lo escuché perfecto, esto debe ser un poquito también según... Sí, puede ser, algunos tienen mejor llegada y otros no.
Eso. Bueno, acá Bueno, dice 5 no sé qué, levantó la mano. No sé por qué no se ponen el número, sacan los números, por favor, chicos. Si son tan amables, se ponen ahí en el costadito y sacan los números. Doki, nos vemos sí, nos entonces vemos. con un súper temazo. ¿Eh? Sí, La próxima, sí, que tenemos sistema nervioso, trastorno de depresión, ansiedad, pánico, pánico. insomnio y depresión. ¡Wow! Sí. Bien de Tenemos para... cuarentena. No nos Sí, sí, para... imaginábamos nunca cuando se Sí, armó sí. esto que íbamos a estar en esta situación. Bueno, Bueno, un un cariño a cariño todos y seguimos igualmente. entonces. Gracias. Chau, Gracias chau. por todo.